Gracias. Gracias. Pues muy amable Agustín por sus palabras halagadoras, desde luego por la comparación y por los comentarios. Te faltó Dostoyevski con el jugador. Bueno, yo creo que llegar a una primera novela siempre es muy difícil porque se enfrenta uno a muchos retos, pero yo creo que llegué tanto por lecturas como por el ejercicio periodístico, que no es literatura, pero se acerca y por ahí va. Sobre todo los artículos de análisis tienen mucha más tranquilidad, digamos, más creatividad al aplicarse, al escribirse. Y creo que llegué con esas herramientas a la primera novela. O sea, no llegué y empecé a escribir haciendo la novela. Ahora, sí hay toda una concepción. Yo creo que la concepción propia de una novela es que todos los elementos de texto caben, las cartas, los epistolarios obviamente, los monólogos, la poesía, las notas de prensa, un poco lo que hacía Cortázar, los anónimos, los comunicados, etcétera, bueno, los documentos de ese tipo. Pero hay que saberlo organizar, porque si no puede ser frustrado de alguna manera. En esta novela, eso fue lo que yo hice exactamente. La lectura del elemento policíaco está presente, la técnica de crear un personaje, de plantear un suceso criminal en general para solucionar, y además el elemento del juego, no solo como trasfondo o como fondo del argumento y de la misma estructura de esta novela. Se llama La ruleta del plagio por eso, porque el plagio en sí mismo es un juego en el sentido de que nos puede tocar a cualquiera. ¿Qué día evocábamos por ahí que hay una famosa canción mexicana de Cuco Sánchez que dice, entre uno de sus versos, pues son versos, que la vida es la ruleta en que apostamos todos? Entonces ahí también hay de alguna manera una sintonía con la idea de ruleta, de juego, ¿no? No solo con la ruleta del casino. Entonces este concepto de novela, ahí cabe todo. Creo que tiene que tener un mundo absolutamente redondeado propio. Ese era mi objetivo, crear un mundo en que los personajes todos sean imprescindibles, desde el protagonista, que en este caso es el secuestrado, más todos los elementos que participan, todos los elementos humanos que participan en el mismo, no solo el entorno social, los familiares, sino también los ejecutores del secuestro, el entorno del secuestrador también, y desde luego el entorno social que va hasta las esferas del poder, que llega hasta los puntos de corrupción en las instituciones, en la policía en particular. Es decir, todos los elementos que puede reunir una novela, y creo que aquí lo trato de plasmar, lo intento plasmar. Por otro lado, la parte de jugar, de la lectura como juego, aparte de que está inmersa ahí esa idea del Dostoyevski, de la tensión que da en un jugador, en un ludópata o un ludófilo, el vivir para el juego, también está la idea de leer jugando. Entonces esta propuesta, claro, de alguna manera tiene una clara alusión y tiene un claro homenaje a Cortázar, sin mencionarlo, en el sentido de que la obra se puede leer alternadamente de acuerdo a cómo se jugaría la ruleta. La ruleta tradicional tiene 37 números y con una bolita, en el número que caiga, pues ese es el ganador. En este caso también se propone esa lectura, no solo la lineal, que es la que hacen todos los lectores en general, sino alternada. ¿Por qué? Porque cada capítulo está en sincronía con el tema central y se podría leer alternadamente sin ningún problema. Muy pocos lectores lo han hecho, debo confesar, pero porque casi todos leemos de manera lineal de la primera página a la última. Pero también era para combatir una propuesta que es que todos los lectores tomamos un libro en la librería, si no lo vayamos a comprar, y miramos a ver cómo, el último párrafo, ¿no? En este caso no necesariamente, aunque sí el último capítulo, que es el número 0,
sí es el desenlace del personaje y queda ahí en suspenso su vida, entre la vida y la muerte, y entre el crimen, entre la verdad y el bien, y entre etcétera, una serie de circunstancias que se cuentan en la novela. Pero también hay otros puntos climáticos en otros capítulos, por ejemplo el de Silverio, el negociador del secuestro del jefe, y que intentó negociar, que también sufre en su propia humanidad, también sufre, es víctima de los secuestradores. Este Silverio es un personaje que también en su capítulo donde predomina su historia, la del jefe, también hay una suerte de desenlace climático. Y así, por ejemplo, la amante del secuestrador también tiene que ver con el secuestro, obviamente, porque el jefe de la banda de secuestradores es su protector y es su hombre, porque además así lo califica y lo recuperó de la vida, etcétera, etcétera. Y también hay un punto de climas. Entonces hay como 2 o 3 microrelatos, capítulos, números en este caso, que apuntaran esta idea. Yo no sé si lo he logrado, pero la intención era esa, unos 5 o 6 capítulos, muy claramente en que el personaje participante termina en una situación crítica, es decir, de desenlace de su propia historia dentro de este marco del secuestro como tal, del plagio. Por otro lado, también darle voces a esos personajes, es decir, el narrador sí lo alterno deliberadamente. Hay un narrador casi de tercera persona, casi omnipresente, en un estilo indirecto que le llaman, pero esos son alternados con la propia voz de la conciencia del secuestrado en 18 capítulos y con la historia, unas veces en la propia voz de otros personajes de la novela como tal. Entonces se trata, la idea central, en últimas, aparte del juego, es presentar todo ese contexto social, económico e inclusive político en que se desenvuelven miles de casos en México al año. Más o menos se calcula que son 3.000 secuestros al año, o sea, una barbaridad, que ni mi país natal, Colombia, lo tuvo en sus mejores, eso que decían que eran los campeones del secuestro. No, México rebasó todas las cifras, no solo en esto, sino en el nivel de violencia. También se expresa y se cuenta la historia de dónde es que viene el secuestrador, el que dirige la banda, también las raíces que tiene en la política de Estados Unidos hacia América Latina, de contrainsurgencia, y cómo los Zetas surgen a partir de elementos del ejército mexicano que fueron entrenados en técnicas de contrainsurgencia por los tristemente célebres caiviles guatemaltecos, y que esa es una parte verídica. Entonces son elementos, lo del secuestro del jefe también, el personaje obviamente es muy conocido y es paradigmático, lo decía Agustín, es paradigmático de una clase política, de unas características y también de toda una situación tragicómica que se montó en torno a su secuestro. Entonces, digamos, ese es el trasfondo, ¿no? Entonces, lo del juego, pues sí, recuperar la lectura como tal, que uno mismo hace a veces, abrir un libro en X página, en este caso aludiendo a la ruleta, y me tocó el número 31 negro, y dice: como que un día duermo acompañado y otro no. Anoche dormí solo, repetí mi rutina, pasar las manos hacia adelante, aflojarme la venda, subirla como hace uno con las gafas de sol. Qué ridícula se ve la gente con sus gafas sobre la cabeza. Alguien dice que son jotos reprimidos que hacen una señal. No sé, no me importa. Mi venda no la verá nadie como unas gafas de sol sobre mi cabeza. De todos modos siguen pegadas a mi pelo por atrás y no muevo esa cinta. Mejor así, porque supongo que si me ven verán los cabellos apelmazados con la cinta y por tanto no pueden imaginarse que me mueva la venda, la cinta vendada, la venda encintada. De todos modos me moví a la puerta. Con sus descuidos de pronto no echaron llave, y de pronto es mi día de suerte y puedo salir, huir, correr. ¿Qué pedo se me escapó? Uf, qué olor.